Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están. En Noticia Venezuela. Se conocen más detalles sobre un frustrado atentado contra la Asamblea Nacional. Este viernes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció que el sospechoso del ataque fue contratado desde Colombia por un agente de la CIA. Así comienza este 2021 con más agresiones contra Venezuela. Son hechos que analizamos. En Noticia Ecuador. En las horas reglamentarias del silencio electoral previo a las presidenciales de este domingo, les ofrecemos un balance de 4 años del gobierno del presidente Lenín Moreno, quien llega al final de su mandato con un 90% de imagen negativa. Precisamente analizamos estos años de gestión, comenzando por la traición a su compromiso de campaña. Y en Noticia Libia. A instancias de Naciones Unidas, el país tiene desde hoy un gobierno de transición. El plan es poner fin a la devastación ocasionada por la invasión de la OTAN hace 10 años, también de Estados Unidos. Varias preguntas planteadas de una vez. Todas las facciones tribales están de acuerdo. Las fuerzas del este del país, bajo el mando del poderoso mariscal Khalifa Haftar, están representadas. Vamos a verlo, profundizamos en ello en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, autoridades develan un nuevo plan terrorista para atacar el Palacio Federal Legislativo, en el que una vez más resultan salpicados organismos de inteligencia de Estados Unidos y Colombia. Lo vemos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó pruebas de un ataque frustrado al hemiciclo y la sede administrativa del Poder Legislativo en Caracas, que sería ejecutado durante la sesión del pasado 26 de enero. El responsable del ataque, Richard Alberto Grillet Álvarez, que fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación, brindó su testimonio. En enero de este año específicamente, me vuelve a llamar Mariana. Él me indica que hay una nueva misión, que es la de colocar 3 cajas explosivas con panfletos en las inmediaciones o dentro del Palacio Federal Legislativo, donde será el Capitolio Nacional, donde se son los diputados. Y les puse que era más fácil, dada mi capacidad y mi facilidad para entrar al edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, colocarlos allí. Él me dice que está bien, y le dije que íbamos a colocar una en el piso 5, donde funciona la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, donde están todos los generales, y una en el piso 6, donde funcionan otras comisiones de la Asamblea Nacional. Y la otra caja explosiva, con los panfletos, se iba a colocar en las inmediaciones de la Asamblea. Y me indicó que me iban a entregar una cantidad de dinero de $5.000 americanos. De acuerdo con el testimonio, Grillet Álvarez, quien era oficial de seguridad de la Asamblea, fue reclutado por un agente de la CIA y protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Mariano José Ugarte Morillo, ex policía municipal de Girardot, del estado Aragua. Este señor, Richard Alberto Grillet Álvarez, fue reclutado por este agente de la Agencia Central de Inteligencia. Nuestras fuentes de inteligencia en Colombia, que las tenemos, Iván Duque, nos señalaron que este señor es un agente ya establecido. No es informante, no es reclutado para una acción específica, no. Es un agente de la Agencia Central de Inteligencia, de nombre Mariano José Ugarte Morillo. Es quien recluta a Richard Alberto Grillet Álvarez para que cometa acciones de desestabilización, sabotaje, colocación de explosivos, neutralización de una base de radares. El parlamentario denunció el accionar del gobierno colombiano. Otra vez el gobierno de Colombia. Otra vez Iván Duque,
en su afán asesino, agresivo contra Venezuela. Asimismo, Rodríguez cuestionó la posición de los medios colombianos respecto a las denuncias hechas por el Estado venezolano sobre los planes terroristas gestados en ese territorio. Todo eso fue denunciado antes de que los hechos ocurrieran y los medios de comunicación esperaron 8 meses, 10 meses, 1 año para comenzar a darle algún tipo de crédito, algún tipo de eco a esas denuncias. A inicios de este mes, un medio colombiano visitó las coordenadas que hicieron públicas las autoridades venezolanas sobre los campamentos de entrenamiento de mercenarios en territorio fronterizo. Encontraron que la policía colombiana allanó la vivienda donde estarían refugiándose los criminales. En el allanamiento se encontraron mapas de Venezuela, uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana y documentos de militares venezolanos. La propietaria de la vivienda dio detalles del operativo. Una noche anterior ahí, que ahí habían unas muchachas y que habían unos tipos y que ellos habían... Es más, la cocina como tal tenía comida, o sea, y la comida no tenía lana ni tenía nada, era una comida que era fresca. Hoy me dicen que es para una fundación donde iban a hacer como una sede administrativa para albergar unos venezolanos que le iban a dar comida. Cuando ellos vinieron, inicialmente vinieron, yo me supongo, él no me dijo a mí que era americano, pero por su porte, por la forma de hablar, era extranjero. Días antes, otro medio colombiano reveló testimonios de Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal, venezolana involucrada en la operación Gedeón, que también vinculaba a la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana. En este punto, es imposible que se hable de supuestos para referirse al plan que pretendía derrocar al presidente Nicolás Maduro en marzo del año pasado. Es un asunto que analizamos de inmediato con María Fernanda Barreto, es investigadora colombo-venezolana en la geopolítica de relaciones colombo-venezolanas, conflicto armado en Colombia y la guerra híbrida contra Venezuela. Nos acompaña desde aquí, desde Caracas. María Fernanda, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Tatiana, qué gusto saludarte, así sea de modo virtual. Un abrazo para ti, para el equipo de Telesur y para los usuarios y usuarias de tu programa. Muchísimas gracias, María Fernanda, un abrazo de vuelta. María Fernanda, esto que se ha develado hoy con nuevos detalles por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, él con toda claridad lo decía, uniendo hilos que vienen de tiempo atrás. Pero apenas está comenzando el año 2021 y para Venezuela de nuevo se habla de un plan frustrado de atentar contra la soberanía nacional. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? Bueno, Tatiana, tú sabes que desde el año 2002 Colombia se ha convertido en la cabeza de playa para la agresión contra Venezuela en todas sus modalidades, digamos, las agresiones militares, políticas, económicas. Colombia ha prestado su territorio como cabeza de playa para las acciones de los Estados Unidos, de modo tal que estas nuevas acciones que se han develado ahora a principio de año, lo que nos indica es que esas falsas expectativas que alguna gente se ha hecho con la llegada del gobierno de Biden, pues no son tales. Hay consenso en la política exterior de republicanos y demócratas y desestabilizar la revolución bolivariana, apoderarse del territorio venezolano, forma parte del consenso de republicanos y demócratas en términos de política exterior, por lo cual es muy probable que sigamos viendo este año más acciones, sobre todo de tipo irregular, como esta que recientemente se ha desmantelado contra la revolución bolivariana. Y mientras esté el gobierno uribista en el poder hasta el año 2022, esperemos, pues sin duda Colombia seguirá siendo cabeza de playa para esa acción. Es decir, que Colombia seguirá siendo en este asunto un aliado perfecto de Estados Unidos, no importa que ahora esté Joe Biden y no importa que el gobierno colombiano le hubiese hecho campaña a Donald Trump en la campaña reciente a la presidencia. Sí, esa diferencia que se ha zanjado entre el uribismo y el Partido Demócrata a corto plazo va a ser superada por vía del pragmatismo
que caracteriza la política estadounidense y de lo acomodaticia que es la política del uribismo, que por supuesto no va a sostener una pelea con los Estados Unidos y que más allá de eso incluso ha decidido supeditar los intereses nacionales de Colombia a los intereses de la política exterior estadounidense. Así que de verdad que a pesar de que probablemente el gobierno de Biden tarde en perdonar esa apuesta del uribismo por Trump y probablemente apoye una alternativa al uribismo para las elecciones de 2022, de todos modos, en lo que tiene que ver con seguir utilizando a Colombia como cabeza de playa para agredir a la revolución bolivariana, como cabeza de playa para relanzar la doctrina Monroe, ahí no se espera que haya ningún cambio. Recordemos que tanto republicanos como demócratas han tenido la misma visión, no solo sobre Colombia, sino sobre Venezuela. El Plan Colombia lo lanzó Bill Clinton, por ejemplo, y ahora estamos en un segundo plan. Lo que el año pasado demuestra que en estas dos líneas hay continuidad. Sí, ¿qué le sirve a Colombia en esta nueva realidad con respecto a la llegada de Joe Biden, mantener el nivel de agresión y de acciones que han sido evidentemente constatadas de manera pública, la participación del gobierno? Veíamos el año pasado, por ejemplo, cuando se conoce la operación Gedeón, los medios de comunicación colombianos y en general la política colombiana hablaba de supuestos, es que lo que dijeron, es que parecía. Hoy en día a nadie le cabe duda que existió una operación Gedeón que salió desde Colombia con apoyo de instancias gubernamentales para atentar contra la vecina Venezuela. En ese sentido hay un evidente cambio en la narrativa. ¿Por qué entonces Colombia decide mantenerlo si sabe que se trata de acciones frustradas? Bueno, Tatiana, en primer lugar, digamos que en términos generales a Colombia no le sirve de nada. Le sirve a un sector de la derecha colombiana, el uribismo, en muchos aspectos. Uno, porque les interesa la guerra como negocio, quieren mantener a Colombia en la guerra, quieren generar guerra en Venezuela porque eso prolongaría la guerra, el conflicto social y armado en Colombia, cerraría definitivamente toda posibilidad de paz. Pero además recordemos que estamos en un año preelectoral en Colombia y ya desde el año pasado madrugaron al fantasma del castrochavismo, que le encanta al uribismo sacar a pasear en tiempos preelectorales. Así que esto, sumado a la necesidad de demostrarle a los Estados Unidos total subordinación, demostrarles que sin importar que su candidato predilecto haya perdido las elecciones, ellos están dispuestos a continuar manteniendo a Colombia como una gigantesca base militar, en la cual, como demuestra, por ejemplo, esta misma operación desmantelada, tanto la CIA como la DEA actúan impunemente, actúan por encima de la legalidad colombiana sin importarles la legalidad colombiana. Y además de eso, Tatiana, hay un gran poder de facto en Colombia que es el narcotráfico, que también ganaría con cualquier acción que desestabilizara Venezuela, porque desde el año 2002 hay una invasión paramilitar que se está gestando desde Colombia sobre Venezuela a partir justamente del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y uno de sus objetivos siempre ha sido abrir nuevas rutas para el narcotráfico colombiano, o más bien dicho, el narcotráfico desde Colombia a través del lago de Maracaibo. Así que hay muchos factores que ayudarían a que el uribismo se siga prestando para generar caos en Venezuela, logre o no derrotar a la revolución bolivariana. Recordemos que ellos en su teoría del caos constructivo también pescan, también sacan beneficio. Así que estas acciones terroristas que tenían planeadas seguramente apuntan también hacia ese caos constructivo.
Quiere decir con todo esto que nos está diciendo que les interesa, que lo mantienen por varias cosas o que les sirve por varias cosas, aunque no haya un hecho en la coyuntura que resulte evidente, no por lo menos por ahora. Hay algo que llama la atención de las revelaciones que hacía durante esta jornada Jorge Rodríguez, María Fernanda, y es la inteligencia de Venezuela, donde él además con toda claridad decía que tenemos esta inteligencia en Colombia, tenemos muy buena información. ¿Qué debemos interpretar de esto? Bueno, tú mencionaste que las corporaciones mediáticas colombianas habían guardado mucho silencio sobre las anteriores denuncias del gobierno venezolano y que solo en los últimos días parecían estarle prestando atención o haciéndole concesión a esto. Fíjate que la narrativa que han usado para refrendar la información del gobierno bolivariano no ha sido demostrar que esas denuncias eran ciertas, sino denunciar que hay presencia de inteligencia venezolana dentro de Colombia. Es una narrativa que entra, creo yo, dentro de lo preelectoral, pero también dentro de esa política guerrerista del gobierno colombiano, que ha venido tratando de involucrar a Cuba en acciones de inteligencia dentro de Colombia e incluso a Rusia, llegando al exabrupto de expulsar funcionarios de la embajada rusa de Colombia acusándolos de espionaje. Es decir, las guerras ya no son como antes, Tatiana, que la gente, los estados se preocupaban por ganarlas o no. Hoy día las guerras generan ganancias indiferentemente de sus resultados, porque hay una gran corporación del complejo militar industrial que genera ganancias en las guerras en sí mismas. Pero además de eso, tenemos en Colombia un gobierno narcoparamilitar que vive de la guerra, que vive de la narrativa de la guerra, que vive del discurso de la guerra, que no quiere la paz para Colombia, que le molesta la paz de Venezuela y que si se le permite terminaría llevando a toda la región a la guerra, porque es la guerra el caldo de cultivo para toda su política. Lo paradójico de todo esto es que algunas naciones que saldrían muy mal por avanzar en una situación de estas, pensar por ejemplo en una guerra sobre Venezuela, saldrían muy mal, habría demasiado dolor suficiente con el que ya ha vivido Colombia. Parece que no lo entienden, María Fernanda, o no les interesa entenderlo, o se suman a los intereses de las multinacionales armamentísticas. Mira, hay que decir que ni en los Estados Unidos, ni en Colombia, ni siquiera en la derecha ha existido consenso en esa agresión contra Venezuela, que incluso ha llegado a pretender generar una guerra fratricida entre Colombia y Venezuela. Lo que planteas me parece que es muy importante, sobre todo concientizar al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano en general que una situación de derrocamiento violento del gobierno bolivariano generaría en Venezuela, en el pueblo venezolano, una respuesta que conduciría a hacer de Venezuela otro país con un conflicto social y armado, que tiene 2.219 kilómetros de frontera, con un país que no conoce la paz desde que nació como república, que es Colombia, que tiene un violento conflicto social y armado que solo se extendería si se genera un conflicto armado interno en Venezuela, y que eso terminaría por desestabilizar primero los países vecinos de Venezuela, pero posteriormente a toda la región latinoamericana. Hay países, incluso tristemente hay pueblos que parecen ver ajena la situación de agresión constante contra Venezuela, pero como señalas, Tatiana,
no quedaría en pie América Latina ante un derrocamiento violento del gobierno bolivariano, porque eso traería graves consecuencias sociales, económicas, políticas y militares. Sería realmente devastador. Es mejor por ahora pensar lo impensable con respecto a esa opción. María Fernanda, muchas gracias. Y un detalle importante, cerraría las puertas a la paz de Colombia, Tatiana. Definitivamente terminaría de cerrar las puertas en una paz tan quebrada, lamentablemente, como la que está Colombia, sobreviviendo más de la esperanza de la paz que de la realidad de la paz en la nación. En Colombia, muchísimas gracias, María Fernanda. Buenas noches, gracias por el análisis. Gracias a ti, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, María Fernanda. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Ecuador. En las horas reglamentarias de este llamado silencio electoral, les ofrecemos un balance de 4 años del gobierno de Lenín Moreno, quien llega al final de su mandato con un 90% de imagen negativa. Analizamos por ello estos años de gestión, comenzando con la traición a su compromiso de campaña. Tenemos información y análisis al volver en Es Noticia. Ambos sabemos que lo nuestro es como trova, guitarra y verso a contramoda. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Y hay gente que entra a tu vida a conocerte tu privacidad, tus cosas, que muchas veces perfectamente te puede traicionar. Yo creo que no hemos tenido ni siquiera tiempo en pensar, oye, ¿qué pasaría si un día se desbarata esta banda? Sesiones vagabundas. Buena Fe. Sábado. Solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, este viernes inició el silencio electoral previo a las elecciones de este domingo 7 de febrero. El país llega a estos comicios luego de un gobierno presidido por un hombre que traicionó a todos aquellos que los llevaron justamente a la presidencia, razón por la cual ahora ronda un 90% de rechazo popular. El silencio electoral es el periodo posterior al de campaña. Inició este viernes 5 de febrero, de cara a la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, que se llevarán a cabo el domingo 7 de febrero. Asimismo,
Inició desde el mediodía la ley seca, que prohíbe la circulación de bebidas alcohólicas. Las autoridades sanitarias han recomendado el levantamiento de algunas restricciones y además se siguen realizando jornadas de cedulación para quienes reporten cédula vencida o robada. 13.099.150 ecuatorianos comprenden el padrón electoral de un país que termina un periodo presidencial con casi un 90% de rechazo popular, según datos del portal web Página 12. Abanderado por el entonces presidente y líder revolucionario ecuatoriano Rafael Correa, Lenín Moreno ganó la presidencia en las elecciones de 2017 con el partido Alianza País, creado por el mismo Correa. Pero desde los inicios de su mandato, Moreno mostró filiación a las políticas neoliberales. Comenzó a cambiar personas claves del gobierno de la Revolución Ciudadana por reconocidas figuras de la traición a la izquierda, como Rosángela Adoum, hija del escritor revolucionario y procorreísta Jorge Enrique Adoum, y fichas emblemáticas de la derecha ecuatoriana como Luis Verde Soto, eterno detractor del gobierno de Correa, que ahora funge como consejero del CNE, desde donde ha sido uno de los autores del veto político contra el expresidente. El actual presidente de Ecuador se alió también con los poderes mediáticos privados, al tiempo que anunció recortes del llamado gasto público, siguiendo recetas del Fondo Monetario Internacional, bajo pretexto de sacar a Ecuador de un supuesto endeudamiento, pero endeudándolo con el FMI. Simultáneamente traicionó y entregó al reconocido asilado político Julian Assange. Traicionó a su propio vicepresidente Jorge Glass, con quien llegó a la presidencia en fórmula de binomio, retirándole de sus funciones y entregándolo a la justicia por un supuesto caso de corrupción basado en pruebas forzadas y fake news sin fundamento. Este giro sorpresivo de Moreno comenzó a forjar el rechazo popular que, con el tiempo del mandato, seguiría creciendo. En 2019 sacó a Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Asimismo, recibió asesoría de Estados Unidos para fortalecer los cuerpos policiales y en octubre de ese mismo año, ante las protestas populares contra las constantes medidas de austeridad, respondió con una declaración de estado de excepción, causando un saldo de 8 muertos y cientos de heridos. En 2020, su manejo de la pandemia fue tan negativo que Guayaquil, ciudad desde la que gobernó durante las protestas en Quito el año anterior, fue considerada en crisis sanitaria. Y así, una profunda crisis económica y 500,000 de desempleados son la prueba de que el periodo presidencial 2017-2021 constituye una etapa política para olvidar y no repetir en la historia del Ecuador. Además, ¿cómo se vive este silencio electoral hasta esta jornada que hubo tal nivel de tensión político-electoral en el país? De esto y más hablamos con Orlando Pérez desde nuestra sede de corresponsalía en Quito. Orlando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Adelante con este ambiente a solo 48 horas de esta encuesta definitiva, cuando se abran las urnas, los centros electorales y el pueblo decida quién será el próximo presidente o presidenta del país. ¿Qué tal, Tatiana? Qué gusto verte y una saludo especial a la audiencia de América Latina a través de Telesur. Y efectivamente ya se vive un poquito menos de tensión, menos bullicio, pero efectivamente las autoridades del Consejo Nacional Electoral se encuentran realizando los últimos detalles operativos para la implementación ya final del proceso electoral del próximo domingo. El día de hoy los candidatos han tenido unas agendas reservadas, algunos se han reunido con observadores internacionales, campañas o comités de campaña en general. Es decir, el día de hoy obviamente hay mucha más calma, pero también al mismo tiempo hay dudas, sospechas de que el proceso se llevará a cabo con la eficiencia que requiere un acontecimiento de esta naturaleza. Por lo pronto, las medidas de bioseguridad, el traslado del equipo electoral, de los kits electorales, como se les denomina acá, están cumpliendo su tarea, pero lastimosamente, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral denunció francamente, según él, que algunos paquetes de las listas, de las papeletas para la elección de parlamentarios andinos no han llegado a su destino
porque no han podido ser desaduanizadas en cada uno de esos países, lo cual en la práctica constituye el eliminar el derecho del voto de los ciudadanos latinoamericanos, ecuatorianos que viven en América Latina y que ejercen el voto para elegir a los parlamentarios andinos. Por otro lado, por supuesto, el día de hoy hubo gran agitación noticiosa, para decirlo de alguna manera, porque el gobierno de Lenín Moreno Garcés, que después conversaremos si hay alguna pregunta al respecto, tomó algunas medidas, hizo algunos anuncios y parecería que entró también en parte de la campaña. Solamente te quiero comentar rápidamente, Tatiana, que el gobierno de Lenín Moreno entregará compensación económica a servidores de la educación, de la salud, la seguridad del tránsito. Va a entregar $200 por una única vez a 325,787 servidores públicos, según él, en reconocimiento al trabajo realizado durante los más difíciles momentos de la pandemia. Personal que laboró en las áreas de salud y la docencia, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y también mencionó a los agentes de la Comisión de Tránsito. Para esto, obviamente, salieron a dar la noticia 6 ministros, el de Economía, el de Educación, el de Salud Pública, el de Gobierno, el de Defensa Nacional, y también la Secretaria General de Comunicación dieron una rueda de prensa este viernes 5 de febrero del año 2021, pero no queda claro cómo se va a entregar esos $200. Te comento que incluso existen muchas dudas porque dicen los próximos días será como una carta de crédito en la cuenta bancaria, es decir, no queda muy claro esto y lo hace precisamente el viernes anterior a las elecciones. Algunos interpretan, obviamente, como un acto político, quizás para apoyar o defender algún candidato, o lo otro también para bajar lo que tú ya mencionabas y el reportaje también, la pésima calificación que tiene el gobierno, Tatiana. 90% de rechazo, de imagen negativa, desfavorable del presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias, Orlando. Son asuntos que vamos a analizar de inmediato con nuestra invitada. Hasta mañana, Orlando, gracias. Para ello nos acompaña Ana María Larrea, ella es analista política, experta en políticas públicas, nos acompaña también desde Quito. Ana María, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Tatiana, qué gusto saludarle. Muchísimas gracias. Ana María, sé que son pocos minutos para hablar de tantos años y de tantas situaciones, pero quiero necesariamente comenzar por el inicio del gobierno del presidente Lenín Moreno y eso cómo afectó en sí mismo a todo lo que ha sido el Estado, a todo el país, cuando él promete una cosa en campaña y rápidamente cambia, se produce esta traición al modelo de desarrollo para lo cual él fue elegido. Ese hecho, ¿cómo ha marcado todos estos años? En efecto, Tatiana, un gusto saludarle, un gusto saludar a su audiencia. El Lenín Moreno va a quedar en la historia del Ecuador como el gran traidor de este siglo, que operó una traición muy semejante a la que le hicieron a Alfaro en el siglo pasado. La historia se repite un siglo después. Y él ofreció un programa de gobierno del socialismo del siglo XXI, un programa de gobierno alejado de las políticas neoliberales y finalmente gobernó con el programa de gobierno de su opositor, del banquero Lasso, quien había planteado en la campaña anterior una hoja de ruta que fue ejecutada al milímetro. Todo lo que ofreció Lasso, que fue el candidato perdedor en las elecciones de hace 4 años, Lenín Moreno lo ejecutó. Empezando con una consulta popular en la que operó una transformación muy fuerte del Estado y deconstituyó todas las instituciones democráticas. Y lo que ha pasado después de estos 4 años es que tenemos un país destrozado en su institucionalidad pública, un Consejo Nacional Electoral muy cuestionado, con muchos problemas de organización de las propias elecciones, un sistema de justicia totalmente subordinado a los designios del Ejecutivo, un contralor que es un contralor subrogante, que no fue nombrado, que no fue elegido,
y que ha operado muy fuertemente justamente para deconstituir las instituciones democráticas. Por otro lado, tenemos un país destrozado en términos económicos y eso probablemente es una de las cuestiones más preocupantes, porque no hemos retrocedido 10 años en términos de igualdad, de justicia, de eliminación de la pobreza, sino que hemos vuelto a los niveles que estábamos en el año 2000. Es decir, hemos retrocedido 20 años en los indicadores económicos y sociales. Ana María, permíteme preguntarte, porque allí quiero hablarte y analizar con usted acerca de otro asunto que resulta transversal y que gane quien gane en las próximas elecciones y muchas otras elecciones tendrá que atender una multimillonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quiero preguntarle su visión acerca de esta enorme deuda, si realmente era necesaria, si el país requería que en adelante, en tantos años, exista una deuda tan abultada como la que tienen ya en este momento. Ese es uno de los problemas más graves en las actuales. Actualmente la deuda pública está en el 70% del Producto Interno Bruto. El presidente Correa dejó una deuda del 36% y prácticamente se ha duplicado la deuda pública. Y lo paradójico es que con todo este enorme endeudamiento, el 70% del Producto Interno Bruto es una brutalidad, con todo este endeudamiento no se ha hecho obra pública. Entonces, si usted me pregunta cuál es la obra insigne de Moreno, qué es lo que, en qué se ha invertido en términos de educación, de salud, de algo. Ofreció vivienda, no se hizo vivienda. Ofreció un tren que conecte la costa y la sierra, no se hizo el tren. Todo lo que ofreció, nada se ha cumplido. No ha habido inversión pública, por el contrario, ha habido un achicamiento muy fuerte del Estado y lo que además le ha dejado en unas condiciones muy difíciles para enfrentar una situación de salud tan grave como la que trajo la pandemia del COVID-19. Y esto ha significado además la muerte de muchos ecuatorianos, ¿no? Ha sido una política desastrosa en términos de desempleo. Fíjese que las cifras tradicionales de desempleo en el Ecuador durante toda la administración de Correa e incluso anteriormente bordeaban el 4%. Una encuesta que hizo el INE, que de las pocas que ha hecho últimamente, nos daba una cifra de desempleo ya del 16%, con una encuesta muy dudosa en términos metodológicos. Entonces, la situación es realmente muy, muy grave y además una falta de transparencia total en las cifras. En el Ecuador actualmente estamos hablando de un apagón estadístico. Las encuestas de empleo, desempleo, pobreza y desigualdad generalmente se presentan en enero. Hay una ley que así lo determina y Lenín Moreno ha violado todas las leyes, ha violado la Constitución. Actualmente el Ecuador no tiene cifras ni de desempleo, ni de subempleo y tampoco de pobreza y desigualdad. Las cifras que tenemos son cifras de organismos internacionales como la CEPAL, como UNICEF, como la encuesta recientemente. Como la CEPAL, por ejemplo, sí, como la CEPAL, Ana María, que ha sido además muy rigurosa en evaluar lo que viene para América Latina e incluido para Ecuador, que es una situación muy compleja, muy gris, digamos, en el contexto económico latinoamericano. Pero permítame preguntarle a propósito de porcentajes de algo que sí llama la atención y que sí se conoce a través de las casas encuestadoras, porque en eso hay cercanía con respecto a ese porcentaje. Sobre 90% del rechazo, la imagen desfavorable del presidente Lenín Moreno. Si revisamos ese porcentaje y vemos lo que está por venir en términos electorales, ¿qué conexión podríamos hacer?
Mire, es muy interesante su pregunta porque efectivamente hay un rechazo muy grande hacia Lenín Moreno, hacia su figura, hacia su conducta, hacia esta forma, digamos, de gobernar, hacia la traición, hacia la mentira, hacia la opacidad. Pero además, yo creo que uno de los grandes problemas que Lenín Moreno le deja al Ecuador es una tremenda fragmentación social, un tremendo descontento, una falta total de cohesión social, y eso es muy grave para enfrentar una crisis económica tan profunda como la que estamos viviendo. El ecuatoriano común actualmente en promedio está desesperanzado con el futuro. Las encuestas lo que nos dicen es que hay un pesimismo tremendo, que la gente no cree que la situación vaya a mejorar, que la gente no cree en la política, que la gente no cree en los políticos. Y esto es gravísimo porque es muy difícil salir de una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo cuando no se crea confianza en lo público. Entonces, al presidente que gane estas elecciones le va a tocar muy duro, porque le va a tocar, por un lado, enfrentar una crisis económica muy profunda, pero por otro lado, ir generando cohesión social, ir generando unidad. El clivaje político que Lenín Moreno ha ido construyendo entre los correístas y los anticorreístas le ha hecho mucho daño al país. Y creo que es momento de unidad, porque si no generamos otros sentidos de la política, de lo político y del manejo de lo público, difícilmente vamos a poder salir de una crisis tan profunda. Una crisis tan profunda cuando hay tal nivel de desesperanza que avance, entonces veremos después de las elecciones del domingo lo que suceda para pensar en que sí puede haber esperanza y confianza desde lo público, en lo que usted es experta y nos ha ayudado a comprender muy bien ese panorama con esta lista que planteábamos, con el balance de 4 años de Lenín Moreno. Ana María, muchísimas gracias por eso, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, un gusto acompañarles. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Libia. Así salimos de las fronteras de América Latina para contarles que a instancias de la ONU, el país tiene desde hoy un gobierno de transición. El plan es poner fin a la devastación ocasionada por la invasión de la OTAN hace 10 años. Pero todas las facciones tribales están de acuerdo. Las fuerzas del este del país, bajo el mando del poderoso mariscal Khalifa Haftar, están representadas. Se lo preguntamos a un experto en esta política internacional al volver en Es Noticia. En Noticia Libia, la ONU auspicia el camino hacia un gobierno de transición en un país devastado por guerras tribales tras la invasión de la OTAN y Estados Unidos. El Foro de Diálogo Político Libio llevará adelante el proceso que debería culminar en elecciones a finales de diciembre de este año. Este viernes 5 de febrero,
terminó la ronda de diálogos que se llevó a cabo durante la semana para elegir nuevas autoridades del Poder Ejecutivo libio, acorde a la división cultural y territorial de esta nación norafricana. Proceso que contó con la convocatoria y observación de la responsable de la Misión Especial de Naciones Unidas para Libia, Stephanie Williams. De los 24 candidatos que se postularon al Consejo de Gobierno Transicional, luego de 2 vueltas de votaciones a cargo de 74 delegados, quedaron 4 candidatos que lograron la mayoría necesaria para asumir el poder. Ellos son Mohamed Younes Menfi, como presidente del nuevo Consejo Presidencial, Mosa Al-Koni y Abdullah Al-Lafi como vicepresidentes, y Abdul Hamid Mohamed Debibah, quien fungirá como primer ministro. La conformación de este nuevo Poder Ejecutivo Transicional, que estará a cargo del país hasta las elecciones a celebrarse en diciembre de 2021, representan a las 3 regiones geográfico-culturales enfrentadas durante la última década, desde el derrocamiento y asesinato de Muammar al-Gaddafi, orquestado por la OTAN y el gobierno de los Estados Unidos en tiempos de Barack Obama. Este proceso de diálogo y transición, llevado a cabo en Ginebra, Suiza, es producto de un alto al fuego decretado en junio de 2020 por el autoproclamado líder nacional, Khalifa Haftar, con apoyo de Egipto. Haftar fue primero aliado y luego enemigo declarado de Gaddafi, considerado traidor al proceso unionista y revolucionario por guerreristas, ya que llevó a Libia a una guerra contra la nación vecina de Chad. Protegido luego en Estados Unidos, durante varios años fue uno de los principales responsables de las masacres y el caos creado para asesinar al Gaddafi. El pueblo libio ha sufrido una guerra civil desde 2011. La invasión de la OTAN y el asesinato de Gaddafi acabó con la unión pacífica de las tribus que funcionaban bajo la bandera monocolor verde de la revolución. Los conspiradores, reunidos bajo el nombre de Consejo Nacional de Transición, reconocido por las potencias occidentales, restauraron la antigua bandera de la monarquía que la revolución protagonizada por Gaddafi y el propio Haftar habían derrocado en 1969. La enviada especial Stephanie Williams expresó a los medios que este proceso ha recorrido un largo camino en el que se han superado diferencias y divisiones. Sin embargo, esto era algo que ya había logrado la Revolución Verde hace medio siglo, sin necesidad de tutorías extranjeras ni intervencionismo occidental. En medio de un país devastado, con miles de personas muertas, desplazados, personas que además han visto en la posibilidad de Libia, con todos los riesgos que ha implicado salir a través de una llamada piratería impresionante por la ruta del Mediterráneo para tratar de llegar hacia Europa. Todo esto se produjo después precisamente de la invasión de la OTAN, acompañada por Estados Unidos, y ha devastado el país. Es un asunto que vamos a conversar con Pablo Jofré. Él es periodista, escritor chileno, analista internacional, especialista en Oriente Medio y el Magreb, con nosotros desde Santiago. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tatiana, un gran gusto escucharte en un tema tan interesante. Muchísimas gracias, Pablo. De hecho, un tema al que Telesur le ha hecho un seguimiento permanente. Hace 10 años, el primer medio de América Latina, lo recuerdo muy bien, que llegaba a Libia para contar la verdad, que no era lo que decían las agencias internacionales desde Europa, pues fue precisamente Telesur. Desde ese entonces estamos muy atentos a todo lo que sucede en Libia. Primero preguntarte, Pablo, ¿cuánta fuerza o sustento tiene este gobierno de transición que ha sido anunciado hoy? Creo, Tatiana, que es muy poca, muy débil. No es la primera vez que la ONU y los organismos internacionales intervienen en la creación de un gobierno en Libia. Ya crearon el gobierno de acuerdo nacional que tenía su sede en Trípoli, que generó la serie de dificultades con las otras 2 zonas de Libia. Son 3 sectores bien delimitados, ¿no? La Tripolitania, Cirenaica y Fezzan, que es la parte sur de Libia. Ahora lo que se ha logrado como elemento positivo es lógicamente unir estas 3 zonas a través de los distintos representantes. Mohamed Younes Menfi, que sería el presidente, es un tipo que tiene
es un diplomático, ex embajador en Grecia, que tiene buenos vínculos con el Golfo Pérsico, y eso implica, con las monarquías del Golfo Pérsico, y eso implica que tenga entonces una llegada con los Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, que han participado en la guerra de agresión contra Libia. Está también, y se mencionaba en la nota, Abdullah Hussein al-Lafi, que es de la zona sur, un líder tribal en el sur de Libia, que daría, por tanto, una representación a una de las regiones que había sido enormemente postergada. Y en ese plano también estaría Abdul Hamid Mohamed Beibat, que es primer ministro, que sería un personaje que tendría la cercanía de la zona tripolitana. Es un empresario millonario, por tanto estarían representados los distintos elementos geográficos de Libia. Pero aquí hay elementos más de fondo. Esto no es sencillamente mencionar, nombrar un gobierno y darle una especie de unción especial, ¿no? Aquí hay intereses que están detrás de Libia, que son muy potentes, que son muy fuertes y que son contradictorios. Por el lado de Trípoli, todo lo que es Turquía, Qatar, la ONU, Italia, con sus empresas petroleras, y por el lado de Khalifa Haftar están los Emiratos Árabes Unidos, está Egipto, está Arabia Saudí y está Francia. Precisamente, Pablo. Sí, permíteme, aquí has hablado de Khalifa Haftar. Lo hemos visto en los últimos años, particularmente en 2020, con una posición muy clara con respecto a quién regía y quién mandaba en la mayor parte del país, que fue avanzando precisamente en esa intención, casi hasta ocupar la mayor parte del país en toda esta guerra ya interna que devastaba el país después de la invasión. ¿Qué papel tiene él en este acuerdo de transición? Un papel fundamental. Si se ya ha logrado este acuerdo es precisamente por los avances que tuvo Haftar desde abril del año 2019 hasta octubre del año pasado, en que se logró detener este avance militar y implicó entonces una nueva correlación de fuerzas. Pero hasta octubre del año 2020, Khalifa Haftar tenía el 75% del territorio de Libia en sus manos. Gran parte de los puertos, gran parte de las refinerías, gran parte de los oleoductos y gasoductos que cruzan Libia. Por tanto, hay aquí un acuerdo donde Khalifa Haftar le da también su aprobación y su aval. Por tanto, lo que hay que ver, y lo vamos a ir viendo en las semanas que transcurran, es qué es lo que se le ha otorgado a Khalifa Haftar. Una especie de unción, de decir que él va a definir los futuros políticos y los futuros parlamentarios que haya en diciembre de este año 2021 en las elecciones. Va a tener un papel principal de poder vetar, por ejemplo, a políticos. Yo creo en ese sentido que Khalifa Haftar tuvo una buena partida, una buena jugada en estos años en que logró reunir no solo fuerzas militares muy poderosas, sino que apoderarse de parte importante del botín petrolero, lograr el apoyo de Francia, lograr el apoyo de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, y en ese sentido lograr un posicionamiento político en Libia que lo tiene como uno de los señores en Libia. No tiene una presencia política en el nuevo Consejo Provisional, pero indudablemente se deja sentir la fuerza, se deja sentir el poder que tiene Khalifa Haftar atrás, no solo por los vínculos que tiene desde que vivió en Estados Unidos como agente de la CIA posteriormente en Libia, sino por los vínculos que ha logrado tener con monarquías del Golfo Pérsico, que indudablemente con su aporte financiero, militar y de inteligencia le generan una impronta muy poderosa a Khalifa Haftar. Pero si te escucho con todo esto que dices, cuando te hacía la primera pregunta con respecto a cuánta fuerza tendrá este gobierno, cuánto sustento, y si vemos que esta figura es clave en este acuerdo de transición, habría que tener entonces un poco de esperanza en que sí va a funcionar. En la medida que se cumplan los deseos que quiera Khalifa Haftar, en la medida que se cumplan aquellos requerimientos que él exija. El manejo del petróleo es fundamental para Khalifa Haftar e indudablemente para el gobierno de Trípoli en su momento. Pero si Khalifa Haftar siente en estos meses que está siendo postergado, que está siendo sectorizada la producción, que se deja fuera de la explotación, de la comercialización, sus zonas controladas,
Khalifa Haftar perfectamente puede darle un jaque mate a este Consejo Provisional y no permitir las elecciones de diciembre de este año 2021, lisa y llanamente implementando nuevas campañas militares. Si ahora este Consejo Provisional tiene algún sostén, es porque Khalifa Haftar se ha puesto de acuerdo con el gobierno de acuerdo nacional de Trípoli para llegar a una especie de tranquilidad, de status quo, para poder de un stand-by más bien, de suspender operaciones militares, avanzar hacia un acuerdo político, siempre y cuando se cumplan los requerimientos que Khalifa Haftar tiene, el poder militar que va a seguir teniendo, el poder político que tiene en el este de Libia y sobre todo el control que pueda tener de organismos fundamentales relacionados con la industria del petróleo, la distribución y la comercialización. Y en eso, vinculado a la pregunta anterior, Francia tiene un papel fundamental. Total, que es la empresa francesa, tiene grandes recursos invertidos en el este de Libia y le interesa, por tanto, tener una estabilidad en aquella zona, y esa estabilidad se la puede dar Khalifa Haftar. Por otra parte, Italia tiene sus propios intereses vinculados a la Tripolitania y va a querer también estabilidad. Por eso, más allá de los actores libios, aquí hay una impronta que tiene que ver con los actores extrarregionales. Italia, Francia, Estados Unidos, Rusia, otros países que participan activamente de los procesos de disputa que ha tenido Libia. Khalifa Haftar es un actor importante, pero no el fundamental. Y es muy paradójico y además muy doloroso porque con todo este entramado geopolítico, los que se han llevado el dolor de 10 años de la invasión y posterior guerra ha sido el pueblo libio. Rápidamente, para despedirte, no quiero dejar de preguntarte acerca de las elecciones que se plantean para el 24 de diciembre de este año. Pero ¿cómo te imaginarías esas elecciones al tipo de la democracia occidental, al tipo de la democracia que imponga el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo serían unas elecciones teniendo en cuenta las diferencias geográficas, culturales, históricas, tribales que tiene Libia? No me extrañaría, Tatiana, y permíteme primero coincidir contigo respecto a la consideración de la cantidad de víctimas que ha tenido esta agresión contra Libia. En Libia en estos años ha tenido 200.000 muertos. Si tú llevas eso a porcentaje, representa el 4% de la población. Si esa población fuera la de Estados Unidos, serían 11 millones de muertos. Imagínate la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, de destrucción de infraestructura que ha tenido este país africano, que era el de mejores indicadores de desarrollo humano de África, en alfabetización, en acceso a bienes y servicios, de dar empleo a múltiples países de la zona. Todo eso fue destruido precisamente por todos aquellos que hoy quieren darle a Libia una democracia representativa, ¿no? Una democracia estilo occidental, contestando tu pregunta. Una democracia donde habrá candidatos, habrá show, habrá banderitas, globos, y la democracia representativa se presentará como la panacea. Pero no es la solución. La solución para Libia es que se logren resultados positivos para el conjunto de los ciudadanos libios y las diferencias que tienen cada una de sus zonas. La Tripolitania, Fezzan y lo que tiene la Cirenaica. Y eso implica que puede saltar por los aires la democracia representativa si no se le da justicia social a cada una de las zonas donde hay población negra, donde hay población árabe, donde hay población que tiene distintas visiones de mundo y distintas necesidades. Si eso no se logra, la democracia representativa, así como en otros pueblos africanos y otros pueblos de Asia Occidental, lisa y llanamente es un espejismo. Y aquí, estando detrás la Unión Europea, estando detrás Estados Unidos, no podemos confiar que el objetivo sea la democracia, ni los derechos humanos, ni el bienestar de los pueblos. Es lisa y llanamente los 135.000 millones de barriles de petróleo, que son el depósito que tiene en Libia. 240.000 millones tiene Venezuela. Imagínate todo lo que ha significado los ataques contra Venezuela. 135.000 millones tiene Libia como reservas petrolíferas y reservas de gas también multimillonarias. Eso en el fondo le interesa a Occidente, eso le interesa a Estados Unidos. Y si para eso sirve meter algún títere político a fin de año, lo van a hacer. Pero mientras no se resuelva estructural y medularmente las necesidades del pueblo libio,
Va a ser todo simplemente un show. Va a ser un parapeto de esa llamada democracia occidental, como la conocemos, ha sido además impuesta por Estados Unidos. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante este análisis. Veremos lo que suceda en los próximos meses, si toma forma o no este llamado gobierno de transición. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, un gran abrazo. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.